Bien, hoy es 17 de octubre de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, de profesión abogado con especialización en Derecho Penal y estudios en Criminología. Bien, a propósito de el tema relacionado con el sistema penitenciario, sobre la problemática del hacinamiento en las cárceles de nuestro país, vamos a reflexionar un poco en esta situación y lo vamos a abordar el tema desde una posición de lo que se conoce como el derecho penal mínimo. Vamos a revisar pues aspectos importantísimos aquí, y particularmente me voy a hacer también referencia a algunos dramaturgos, novelistas muy importantes que tienen que ver precisamente con esta situación de el problema carcelario, sobre la cuestión del delincuente, sobre las personas, la psicología criminal, y lo vamos a abordar desde un punto de vista de la misma literatura, para que nos demos cuenta lo maravilloso que es este asunto, porque hace parte de la criminología, lo que se conoce como penología. La penología la vimos nosotros, tuve un profesor importantísimo en la universidad cuando estaba estudiando en el Instituto de Criminología, y de cómo se analizaba precisamente, abordamos el tema de la pena. Pues efectivamente aquí pues se conoce tradicionalmente que el fin de la pena es de prevención general, y así se quedan esos términos desde el punto de vista del Código Penal. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a poco a poco a entrarnos en este maravilloso, les digo, apasionante tema, el de la pena, el del tratamiento penitenciario, el de la situación que vive el mismo interno que tiene que estar allá confinado en esa cárcel. Pues bien, si lo abordamos desde el punto de vista dogmático, digamos así, solamente con el pensamiento del italiano, el tratadista Luigi Ferrajoli, en su obra de Teoría del Garantismo Penal, pues él hace énfasis en lo siguiente, en la página 248, dice así: personalmente, por ejemplo, sostendré en este libro la necesidad de rebajar y, como horizonte, de abolir las penas privativas de libertad, en tanto que excesiva e inútilmente aflictivas y en muchos aspectos dañinas, así como de limitar las prohibiciones penales solo a las exigencias de tutela que definen el esquema del derecho penal mínimo. Pero defenderé al mismo tiempo, en contra de las hipótesis abolicionistas propiamente dichas y de las sustitucionistas, la forma jurídica de la pena como técnica institucional de minimización de la reacción violenta a la desviación socialmente no tolerada y de garantía de inculpado frente a las arbitrariedades, los excesos y los errores ligados a sistemas ajurídicos de control social. Se entiende que, dice Luigi Ferrajoli en su página 280, que todo esto permite decir que el fin de la prevención general mediante la amenaza legal, si bien es necesario para justificar las penas respecto a los delitos previstos, no es suficiente como criterio de limitación de las penas dentro de un modelo de derecho penal mínimo y garantista. También hace alusión a Günter Jacobs, un tratadista alemán, en su página 275, cuando dice al respecto, dice: Günter
la reciente doctrina de Günter Jacobs, que, inspirándose en las ideas sistémicas de Niklas Luhmann, un sociólogo justifica la pena como factor de cohesión del sistema político-social, merced a su capacidad de restaurar la confianza colectiva sobresaltada por las transgresiones en la estabilidad del ordenamiento y por consiguiente de renovar la fidelidad de los ciudadanos hacia las instituciones. Es decir, hoy por hoy la pena tiene siguiendo esta teoría del sociólogo, del derecho sistémico, de teoría sistémica, quiere decir que dentro de toda estructura la sociedad, lo que importa es la comunicación. Y entonces Günter Jacobs aquí en este aspecto dice que la pena tiene como fin enviarle un mensaje a la sociedad, indicándole que cuando una persona desviada, hablemos aquí no de delincuente, sino de desviado y no desviados, menos estigmatizante, entonces decimos que el desviado sufrirá una pena, y ese reproche del Estado con esa imposición de pena lo que está haciendo es enviarle un mensaje a la comunidad para que esa persona no vuelva, y también para enviarle un mensaje a la ciudadanía de que eso que hace mal debe ser castigado. Y dice, en el plano sociológico, por otra parte, la teoría sistémica de Jacobs no añade nada a la teoría de la desviación de Emile Durkheim. Durkheim es también un sociólogo norteamericano, y dice que había concebido en términos semejantes la pena como un factor de estabilización social, destinado sobre todo a actuar sobre las personas honestas, reafirmando sus sentimientos colectivos y cohesionando la solidaridad sobre los desviados. Es decir, que la pena se justifica entonces en el sentido de que genera un mensaje a la comunidad de que la persona debe ser castigada, imponiéndole esa pena. Además, porque dentro del asunto de la penología se estudia de que no es dable a que se haga justicia por propia mano. Si justificamos la venganza, el linchamiento, que son formas en que la comunidad responde cuando el Estado no cumple de pronto con los lineamientos de justicia social que se reclama. Entonces diríamos que el Estado represor en este sentido genera un reproche social y genera una sanción para aquel que está infringiendo la norma. Aquel que atenta contra la norma, entonces se manda el mensaje a la misma comunidad diciéndole que se abstenga de cometer un hecho de esa magnitud que atente contra los bienes jurídicos, porque entonces va a sufrir una pena. Entonces, en primer lugar, se sanciona por lo que hizo a esa persona, pero también se manda un mensaje a la misma comunidad indicándole de que se abstenga de obrar de esa manera, porque entonces va a ser drásticamente sancionado. Ese es el fin entonces de la pena en esos términos en que se hace énfasis. Sin embargo, si el reproche social del Estado a esa persona, y lo decía en una videoconferencia anterior, se somete a una imposición de pena en un establecimiento carcelario, violándose sus derechos fundamentales, entonces el Estado está quebrantando con un principio, porque realmente la pena no tiene esa finalidad o no se está cumpliendo con esa finalidad. Si se atenta contra la dignidad humana, entonces se propugna porque el Estado se entrometa menos en el control social, porque si no está en capacidad de rehabilitarlo y resocializarlo dentro de unas condiciones dignas que no atente contra los derechos humanos,
pues entonces es mejor que no ejerza la represión social. Entonces, allí el planteamiento va enfocado al derecho penal mínimo o a la intervención, y algunos hablan del abolicionismo, otros hablan de la sustitución, que es lo que les decía, que es la figura que más o menos existe dentro de la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Allá no se imponen la pena, sino sanciones, y las sanciones son de índole pedagógicas. Ya está en trámite efectivamente un proyecto de ley presentado por el senador Jimmy Chamorro y Roy Barreras, entre otros, a efectos de modificar el Código de Adolescencia, porque las estadísticas pues efectivamente dicen de que los adolescentes están delinquiendo más que los adultos. Sin embargo, aquí siempre es por asuntos de coyuntura que se legisla y no se mira la situación desde otros factores y otros problemas que se tiene allí. Pues bien, la literatura está llena de escritores que han existido obras literarias, como por ejemplo dos importantes, no me voy a referir sino a dos importantes autores, y tal vez a otro más, pero básicamente cojo a Víctor Hugo y cojo también a Fyodor Dostoyevsky, y también tengo a Alejandro Dumas padre, a Alejandro Dumas hijo. Pues bien, Víctor Hugo, dramaturgo francés, nacido y fallecido, nacido en 1802, murió en 1885 en París, Francia. De él tenemos la gran obra de Los Miserables, una extraordinaria obra relacionada pues en su época. Se hace un análisis de la situación social, y allí se vierte dentro de esa maravillosa obra, con ese protagonista especial como fue Jean Valjean, el jornalero que, teniendo una hermana con 7 hijos, en cierta ocasión se queda sin empleo, y rompiendo una vitrina extrae o se saca o se apodera de un pan para darle a los 7 hijos, un hurto famélico con fractura, como decían anteriormente, hurto con fractura. Pues termina condenado a 5 años, y ahí comienza el calvario para este hombre, porque si conocemos la historia, la hemos visto incluso en el cine, pues da cuenta de esta maravillosa obra de este hombre tan noble, que pues siendo perseguido por el inspector, que en últimas, como no puede aprehenderlo, pues termina suicidándose, arrojándose al río. Pero entonces esta gran obra pues se desarrolla en esa época, y es considerado Víctor Hugo uno de los romanticismos franceses más importantes, dramaturgo de esa época, y su principal obra fue precisamente el de Los Miserables. Pero de cómo llega a presidio una persona de estas y termina casi confinado muchos años en la cárcel, hasta que después logra huir y se apadrina de una niña llamada Cosette, de una madre que pues tenía problemas y fallece, y entonces se le hace cargo de ella, y ahí se da el desarrollo de toda esta gran novela social, que tiene mucho que ver con esa problemática precisamente que vio y analizó Víctor Hugo en esa época de la Francia. Y este libro, que al principio se escribió como Las Miserias, y después aparece Los Miserables hacia 1861 más o menos, en esa época cuando sale. Entre otras de sus obras también pues está la de Nuestra Señora de París, gran obra también interesante, en la que escribe pues Víctor Hugo, pero enfocado a este punto que estamos analizando aquí sobre la penología,
sobre las cárceles y sobre el juzgamiento que existió en esa época y de cómo una persona termina purgando esas penas. Después, mire, tenemos a Dostoyevsky. Dostoyevsky también es otro de los dramaturgos rusos, también nacido en 1821 y fallecido en Rusia en 1881. Su gran obra, sus grandes obras, voy a citar tres. Tengo, por ejemplo, la gran obra de él es Crimen y Castigo. El Crimen y Castigo pues se enfoca precisamente, no solamente es analizar desde un principio la conducta criminal de este estudiante quien llega a una pensión donde Raskolnikov se llama el protagonista principal, llegando a la pensión donde están unas hermanas y que termina precisamente después asesinándolas, pero de cómo influye en la psicología criminal esta obra extraordinaria, porque realmente se enfoca de cómo el cargo de conciencia de alguien que comete un asesinato y tiene que convivir con ello. Es una obra extraordinaria también de Dostoyevsky. Lo mismo que otra obra muy importante es la de los hermanos Karamazov. Allí los tres hermanos Dmitri, Alejo, Alyosha, que es el protagonista principal en esta obra, donde hay odio y pasión del padre, un padre desalmado, el cual pues se da toda la trama, y en la que Federico Nietzsche se refiere precisamente de que si algo aprendió de psicología criminal, pues es de Dostoyevsky. Y lo mismo que Freud. Quizás de pronto en estas dos obras maravillosas, tenemos algo de psicología criminal, las pasiones, los odios, de cómo se llega a una persona a cometer estos delitos. Y tengo una obra de Dostoyevsky que me encanta y es maravillosa, que se llama La Casa de los Muertos. Precisamente cuando purgó condena, el mismo Dostoyevsky cuenta su historia en la Casa de los Muertos, pagando presidio en esa Siberia de ese entonces. Y mira lo que escribe Dostoyevsky. Dice, al principio de la obra, dice: había allí homicidas occidentales y asesinos de oficio, simples bandidos y jefes de banda, granujas y merodeadores, rateros, estafadores, desvalijadores de pisos. Había también algunos que no se sabía por qué estaban allí. Sin embargo, todos tenían su historia, turbia como la niebla mental que sigue a una noche de embriaguez. Por otra parte, allí nadie hablaba de su pasado. No gustaban las confidencias, incluso se procuraba no pensar en esas cosas. Yo conocí entre mis compañeros asesinos tan alegres e inconscientes que estoy segurísimo de que no conocieron el remordimiento ni un solo instante. Pero también había otros de rostro sombrío y propensos a ensimismarse. En general, allí nadie hacía confidencias y la curiosidad era ajena a los condenados y a las reglas de la casa. No obstante, de vez en cuando, en un rato de ocio, algún preso comunicaba sus secretos al compañero vecino, que le escuchaba con huraña frialdad. Allí nadie podía asombrar a nadie. Nosotros no somos unos pobres ignorantes, decían frecuentemente aquellos hombres con una especie de cínico orgullo. Y al final, Dostoyevsky nos cuenta lo siguiente saliendo de la prisión. 10 minutos después de la salida de los forzados, el compañero con el que había llegado a la fortaleza y yo dejamos la prisión para siempre. Nos fuimos derechos a la herrería para que nos quitaran los grilletes.
Ya no llevábamos escolta armada, solo nos acompañaba un suboficial. Los mismos forzados nos despojaron de las argollas. Esperé a que se las quitaran a mi compañero y luego me acerqué yo. Los herreros me volvieron de espaldas, me cogieron la pierna por detrás y la colocaron sobre el yunque. Se mostraban activos e interesados en ejecutar el trabajo con la mayor destreza posible. El maestro herrero ordenó: el remache primero vuelve al remache. Hacía ahora un martillazo. Cayeron las argollas, las recogí. Quería mirarlas, tenerlas en mis manos por última vez. Me parecía mentira no notarlas en mis piernas. ¡Ea, adiós!, exclamaron los forzados con sus voces rudas, reprimidas, en las que me pareció percibir una nota alegre. Adiós, sí, la libertad, la perspectiva de una vida nueva, la resurrección entre los muertos, minuto indescriptible. Y mire que también escribe Dostoyevsky en La Casa de los Muertos algo que pues le pone a uno a pensar cuando él pues observa la llegada al penal, y entonces escribe lo siguiente: el sentimiento que atravesó no solamente por su mente sino en su alma cuando hace la siguiente descripción. Dice: nuestra prisión estaba en un extremo de la fortaleza, adosada a la muralla. Cuando intentábamos ver el mundo por las rendijas de la empalizada, solo distinguíamos una franja de cielo y un alto terraplén infestado de grandes hierbas, que los centinelas medían con sus pasos día y noche. Y entonces nos decíamos que correrían los años y nosotros veríamos siempre por las hendiduras de la empalizada la misma muralla, los mismos centinelas, el mismo trozo de cielo, no del cielo de la fortaleza, sino de otro más lejano, de un cielo libre. Claro, todo preso pues añora su libertad. Desde que llega, nadie quiere estar preso, nadie es preso. Sí, quizás de pronto encuentra uno, cuando se hace referencia a que solamente no debemos tenerle miedo ni siquiera como dice Víctor Hugo en la obra Los Miserables, y cuando hace referencia a un capítulo, dice que no le debemos de tener miedo ni a los ladrones ni a lo que viene de afuera. Tengámosle miedo a lo que está internamente, dice, a nuestras preocupaciones y a nuestros vicios, que esos son realmente los ladrones. Esas son las que nos roban la tranquilidad, dice Víctor Hugo en Los Miserables. Toda persona que está presa y detenido, que está condenado, que es convicto, y aquí me refiero por ejemplo, a Nelson Mandela, ese gran hombre recién fallecido, que en su trayectoria, purgando 30 años de cárcel, y de cómo cuenta él su situación, le pone a uno la piel de gallina, de traspolarse y sentirse en esa situación. Si con una semana de encierro en su casa usted quiere salir corriendo, ¿cómo será estar usted confinado en una cárcel? Cuando le dicen a usted, y me ha tocado, condénese a 35 años de cárcel, si la pena máxima de nuestra es de 60, y eso que por el concurso de delitos, y hay personas que pagan un homicidio simple o agravado y tienen que pagar 40, 50, hasta 60 años. Eso es casi una cadena perpetua. Ahora, ¿qué será aquel que le dicen de que por vida tiene que pagar cadena perpetua? Como dice Dostoyevsky, escribe igualmente en La Casa de los Muertos, cuando se refiere a los
presos. En nuestro presidio había en todo momento unos 250 penados. Unos llegaban, se iban otros, algunos morían. ¿Qué gente aquella? Yo creo que no había provincia ni comarca de Rusia que no tuviera allí su representante. Se veían incluso colonos del Cáucaso. Todo este conglomerado estaba dividido en grupos, según la gravedad del crimen y la duración del castigo. Había una sección bastante numerosa, formada por los criminales veteranos. Se la llamaba la sección especial. En ella figuraban delincuentes de toda Rusia. Al no saber cuándo debía terminar su reclusión, se consideraban a sí mismos condenados a cadena perpetua. Según la ley, tenían que trabajar el doble o el triple que los demás. Allí estaban, estrechamente vigilados, esperando el comienzo de sus terribles jornadas. Vosotros estáis aquí solo para algún tiempo, decían a otros forzados. Nosotros para toda la vida. Otro dramaturgo, otro novelista, Alejandro Dumas, padre. Obra maravillosa, El Conde Montecristo. Aquí cuenta la historia de Edmundo, el protagonista Edmundo Dantes, enamorado de Mercedes, y de cómo a cargo de su padre, después de que viene una conspiración de Fernando Danglars y otro para que fuera a presidio, y es condenado por conspiración contra Napoleón. En esa época napoleónica, después de ser el encargado de un navío, termina nuestro Edmundo Dantes condenado a 20 años en el castillo de If, y se da una de las maravillosas obras de Alejandro Dumas, que es El Conde Montecristo, y se traspola uno mentalmente de cómo llegó este hombre, dice Alejandro Dumas, Edmundo Dantes, el protagonista, confinado en una cárcel, aislado, como decir aquí cuando existía la isla Prisión Gorgona, en un lugar donde solamente llegaban en embarcación, y pasa a estar en un calabozo aislado del mundo. Casi se vuelve loco, pero termina conociendo a un abate, o sea, a un monje, y se hacen grandes amigos. Y cómo el monje le ayuda le da estudios en idiomas y en matemáticas, y le explica y le resuelve por qué razón había sido conspirado para que llegara ya al presidio por pagando 20 años de condena, y de cómo establece de que estos tres pillos le habían conspirado para que llegara, para poderse quedar ellos, el uno, Fernando, con su novia Mercedes, terminan casados, Danglars también, y el otro que conspira contra Edmundo Dantes, le explica entonces el abate, y además de eso, ya falleciendo o estando por morir el abate en ese encierro, le da un mapa de la ubicación del gran tesoro, que después, usurpando pues el cadáver del monje, del abate, lo sacan y lo arrojan al mar, a Edmundo Dantes, y ahí logra salir del castillo de If. Y después, encontrando el tesoro, Edmundo Dantes se convierte en el Conde de Montecristo, y se desarrolla una de las grandes obras de Alejandro Dumas, de la venganza de este hombre contra Fernando Danglars y el otro, que no recuerdo bien el nombre, pero ahí se desarrolla la historia, y el Conde de Montecristo conoce a su propio hijo, porque habiendo tenido relaciones con Mercedes, ya después se da cuenta de que ella había quedado embarazada de él, y su hijo, pues pensando que el padre era Fernando, y se da pues la gran trama
interesante de Alejandro Dumas. Pero ¿cómo cuenta entonces no solo la conspiración, sino también el juzgamiento que se da en esa época, sin ninguna práctica de pruebas y condenado de la forma más absurda, condenado a 20 años en un castillo, casi que dejándolo completamente en el olvido? Pero se da entonces uno cuenta de que en esa época estos tres brillantes hombres, casi de la misma época, estos grandes novelistas escriben precisamente es en el reflejo de la sociedad de ese momento, la pre-revolución francesa y la post-revolución francesa. Casi por esa época nos cuentan pues entonces y se da el desarrollo de estas grandes obras literarias que precisamente dan es un análisis de cómo las personas terminaban en estas cárceles, y de que el análisis que hacemos es que hoy en día seguimos en lo mismo. Aquí realmente política criminal no existe. Si se legisla es según la coyuntura, y entonces escuchamos decir al presidente de la República que se crea un grupo de ataque, de choque y de frente contra el microtráfico, contra el microextorsión, contra los hurtos de celulares, contra el hurto, contra el fleteo, contra los homicidios, etcétera, etcétera. Cali está atravesando por una situación muy difícil frente a la estadística de los homicidios. Recientemente tuvimos el asesinato en la zona, en el sur, y hace un año lo mismo sucedió en un establecimiento, una discoteca. Pero bueno, ese no es el problema, ese no es nuestro problema. El asunto que se está analizando aquí es precisamente sobre el fenómeno de la penología, de la pena. Si la pena cumple con ese fin, si las cárceles están diseñadas de tal manera para que la persona otra vez se recupere y se resocialice. Porque si yo recuerdo y haciendo memoria, para 1984, cuando terminé mis estudios en la Universidad Santiago de Cali como abogado, efectivamente me correspondió trabajar en la descongestión, que era la descongestión carcelaria, que era la ley segunda de 1984. 30 años después, precisamente hoy, justamente en 2014, con una cárcel más, que es la Herón de Jamundí, la situación de hacinamiento está en las mismas condiciones. Tenemos el mismo y tal vez más población carcelaria. En Villahermosa son 5.000 y pico de hombres, lo mismo en Herón de Jamundí. Y se crean leyes de descongestión carcelaria, que la ley 1709 del 2014 de enero de este año, para efectos de que salieran a las calles una gran cantidad de hombres que están en estos momentos en detención, condenados, no condenados, detención preventiva. Las cárceles en estos precisos momentos están a reventar, porque están sobre el 300% de hombres hacinados en esas cárceles. Hay una protesta de parte de la asociación del IMPEC, y que no están recibiendo un preso más, porque es que no da lugar, no cabe más. ¿Qué están haciendo en algunas partes? Incluso no hacen ni las audiencias. Delitos menores los dejan en libertad, y hay un problema complicado. Y entonces se hablan de situación de aumento de pie de fuerza, que van a capturar, y más capturas y más capturas. Pero ¿dónde está realmente que no se toca el dedo en la llaga del problema? Porque son los factores sociales, y así lo dice hoy en el ADN, en crítica a esta política que están haciendo aquí los gobernantes de Bogotá y gobernantes de Cali. La misma situación, plan desarme, más restricción de control de bebidas embriagantes fin de semana, establecimientos, y más pie de fuerza.
Como si esa fuera siempre la solución, esa no es la panacea, esos son paños de agua tibia. Y sigue el círculo vicioso. Y explicaba de cómo aquí ahora las BACRIM se han tomado las ciudades porque los intereses económicos de fondo pues hacen que el negocio ilícito sea rentable y por ende entonces hay una apología al delito, pero vemos que el asunto crucial al que hay que enfocar son los factores sociales. Tenemos una problemática complicada que exige un grupo interdisciplinario conformado por psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, por abogados, un grupo interdisciplinario que se haga notar frente a este asunto por razones de política criminal. La Defensoría Pública lo tiene el grupo especializado en penitenciario. Bueno, existen las denuncias siempre que se da coyunturalmente esta situación de hacinamiento y amotinamiento y por ende se dan todas estas situaciones. Pero entonces era para que ustedes se dieran cuenta de cuál es la situación que vive un preso, el cual está confinado en una cárcel en situaciones completamente adversas, violándose derechos fundamentales. Si las cárceles tienen que, de acuerdo con la ley 65 del 93, es lograr que la persona vuelva otra vez a resocializarse y que vuelva al núcleo de la sociedad para que sea una persona útil, para que no delinca. Pero si desafortunadamente las cárceles son un polvorín y desde ellas mismas se están delinquiendo por falta de los controles, entonces no se está cumpliendo realmente con ese mensaje. Puede ser que aquí se diga sí, efectivamente el fin de la pena es comunicarle a la sociedad que no delinca, porque el que delinque entonces o el que se considere desviado tiene que irse a pagar cárcel. Pero ese mensaje como que no lo copiamos. Allí hay algo más de fondo. Académicos, dogmáticos, estudiosos, abogados, políticos, todo lo que se quiera. Hay que reflexionar de que tenemos un problema sui generis en este país. Prácticamente lo que debemos hacer es como el sector amurallado de Cartagena: encerremos la ciudad porque estamos presos todos dentro de ella. Usted es preso de su mismo miedo, no sale de su casa por temor de que lo vayan a fletear y a matar por robarle unos pesos. Temor de que usted salga a una discoteca porque lo van a matar. Temor que porque usted entonces salga en su carro porque en la esquina en el semáforo lo van a atracar. Temor porque una cosa, temor porque otra cosa. La gente anda paranoica, anda ansiosa, hay un gran problema de ansiedad y de trastornos emocionales debido a esta situación también. Porque el ser humano que debe convivir en sociedad, pues se ha visto, y seguramente las consultas psiquiátricas y psicológicas se han disparado debido a esta situación. Claro, se necesita más, pues, que haya efectivamente una represión, un control por parte de los organismos de seguridad, generándole seguridad a las personas. Eso pues es lo menos que se puede esperar, pero es difícil si no se hurga el problema y no se examina más a fondo la situación. Aquí hay que replantearse si por razones de política criminal seguimos aumentando penas para mandar a la cárcel a la gente y que no salgan sino en 3 o 4 años después. Que reformemos el código de responsabilidad penal para adolescentes, porque entonces un joven que de 2 a 5 años salga condenado muy poquito porque vuelve otra vez y delinque. Pero si no hemos mirado el problema familiar, ¿por qué no abordamos ese problema social que existe en esa casa, de ese joven? Papá, madre, alejados del compromiso que tienen
realmente con uno de los establecimientos importantes para la sociedad, que es la familia. Desde la misma casa hay problemas de todo orden: papás ausentes, divorciados, con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción, con problemas de desempleo, con problemas de autoestima, problemas de lo que sea. Ya todo se ha ido ampliando a otros campos. Problemas tenemos en las escuelas porque hay matonía. Y entonces ya tenemos casos recientemente donde uno se preocupa mucho porque los mismos jóvenes se les ha salido. ¿Dónde están los organismos de control al interior de las mismas escuelas? ¿Dónde está la misma posición que debe asumir papá y mamá en la casa? Desde allí es que tenemos que examinar que el problema surge allí. Tenemos una sociedad enferma, una familia descompuesta. Hay que trabajar más sobre ese asunto. El mismo falta de compromiso del Estado con planes de seguridad social y de desarrollo, de rescatar a los jóvenes que tenemos en situaciones marginales para que sean más útiles. ¿Por qué razón no hacer el acompañamiento con el SENA para que se capacite y para que trabaje? Apenas ahora están haciendo las becas para estudio a los estratos menos, a los que están en CISBEN, estrato 1, 2, y el apoyo con algunas universidades, pero más allá y detrás de eso, ¿qué hay? Si el mismo Estado, ¿por qué tenía que hacerlo hasta ahora apenas? ¿Por qué razón las mismas universidades privadas no ayudan a la juventud menos favorecidas, como la de CIT de aquí, el distrito de Agua Blanca? Si para el estrato más o menos de 3, 4 tienen problemas para ubicar a un joven en una universidad por los altos costos que implica, ahora ¿qué tal serán todos estos muchachos de las zonas marginales? Pasa uno por estos sectores y los encuentra usted en una esquina fumando marihuana y no haciendo nada. No hay empleo, no hay trabajo, no tienen capacitación, el estudio frenado. Allí hay un problema que revisar desde las mismas comunas. El problema también del consumo de alucinógeno. Con mandar a la cárcel a un adicto no se resuelve el problema. El adicto no va a dejar de ser adicto por ir a la cárcel. Allá va a engordar y a comer nomás y a dormir. ¿Por qué? Porque esa persona sale y sigue en el mismo problema de su adicción. Entonces no hay una política encaminada a eso. Mire, Cali está llena de consumidores de alucinógeno, el Calvario, el Sucre. Tenemos todo el corredor ahora de la carrilera, de lo que era la zona de carrileras, desde la Galería Santa Elena hasta más allá, 5 o 6 cuadras, todo ese corredor lleno de cambuches. ¿Y qué hace la gobernación, la alcaldía por eso? ¿A dónde está el apoyo a esas personas? Solamente la arquidiócesis se hace por allá y algunas damas de caridad para darles almuerzos y desayunos a esta gente. Pero eso no soluciona el problema. Por eso es que entonces, mientras haya venta, mientras haya consumidores, bajará venta. Y ahí está uno de los factores de crecimiento de las bandas delincuenciales y de estas redes que se lucran de eso. Entonces son factores que tenemos que se tienen que revisar, porque a eso vamos. Entonces enviar a una persona a la cárcel y sí paga 2, 3 años y vuelve, sale a la calle y a esa persona se la va a encontrar uno nuevamente delinquiendo. Cuando estaba en 1984 haciendo el programa de descongestión carcelaria, más de una vez me encontré ese preso que sacaba en la calle, le preguntaba qué estaba haciendo y con temor que de pronto me fuera a robar a mí. Estoy aquí rebuscándomela, mirando a ver a quién le quito la bicicleta, a qué borracho por ahí le robo el reloj, etcétera, etcétera. El mismo círculo vicioso.
O sea, el mensaje, ¿será que la pena, desde el punto de vista, como dice Gunter Jacobs, enviándole el mensaje a la comunidad para que no vuelva a delinquir? Nadie hace eso, nadie lo cumple. Sigue la misma cuestión, sigue el mismo engranaje. Entonces, las cárceles llenas es un motivo para reflexionar, porque el penado, pues sí, miren todo lo que al inicio de la charla, de acuerdo a todos los que escribían, se ha escrito en relación con eso, pues es patético ver una situación de esas en la que tiene que vivir esa persona. Claro que eso debería servirle a él para decirle no vuelva a delinquir, pero mientras no haya una ayuda posterior y la misma sociedad se comprometa a darle trabajo a esa persona o a ubicarla, pues vuelve el mismo círculo vicioso. Hasta que no maten a esa persona por ahí, entonces ya no se acaba el problema. Pero entonces es el engranaje. Entonces pienso yo que esto que hago acá es desde un punto de vista académico, lo he repetido en muchas ocasiones, lo hago es con ese objetivo de que sí, está bien, la pena como tal, como lo dice Luigi Ferrajoli al inicio, la justificación de la pena es que el Estado tiene el control y el monopolio de judicializar a las personas que atenten contra los bienes jurídicos, que eso pues obviamente no podemos dejarlo en manos, porque esta sería una sociedad salvaje si cada cual hace justicia por propia mano. Tiene que haber un organismo de control frente a esa situación y se justifica entonces la pena. Ahora lo que hay que mirar es entonces el aumento de la pena por política criminal para que la persona pues vaya y pague una alta pena por determinados delitos. Entonces hay que reflexionar sobre el asunto pues de la penología desde el punto de vista social, del cumplimiento de esa pena y los fines y si se cumplen con esos fines. Aquí los adultos hablan de resocialización, de rehabilitación, y si la cárcel no cumple con eso, no están haciendo nada. Por más que vaya la persona allá, sale en las mismas condiciones, no se está cumpliendo con eso. Su cargo de conciencia seguramente después le dirá si vuelve o no vuelve a hacerlo, pero difícilmente una persona se rehabilita si no hay los mecanismos del Estado y el acompañamiento del Estado para que esa persona no reincida nuevamente en esa conducta, y que tampoco el mensaje que se está enviando realmente está sirviendo. Eso realmente no pienso que sea por allí. O sea, el fin de la pena habrá que mirarlo con otro enfoque. Si la problemática la tenemos que llevarla a la misma comunidad local del barrio y empezar a hacer esa tarea con todos los organismos no gubernamentales y gubernamentales locales, digamos por comuna, por barrio, para así entonces socializar el problema y que sea comunitario. Es una forma de pensar frente a este asunto. Bueno, dejemos por hoy aquí, ya dejo este planteamiento. Recuerden que solamente lo hago es con un fin académico, que estudiemos, que analicemos, que revisemos estos conceptos para que entonces socialicemos la situación que estamos atravesando y que seguramente todavía seguirá más adelante, quién sabe hasta cuándo.